El sol cae a plomo sobre una cancha de tierra, donde el pasto es apenas un recuerdo amarillento, y las líneas de cal se desdibujan con el viento. El sonido predominante no es el rugido ensordecedor de 100.000 almas en el Estadio Azteca, sino el grito aislado de un vendedor ambulante y el choque seco de los tachones contra el suelo endurecido. Ahí, entre el polvo que se levanta con cada carrera, se distingue una figura cuyos movimientos conservan una elegancia que desentona con la precariedad del entorno. Es el eco de una gloria que se desvaneció antes de que alguien pudiera notar su ausencia. Bienvenidos a la realidad del fútbol llanero, el destino final de aquellos ídolos que alguna vez fueron la esperanza de un club o el orgullo de una selección, y que hoy, lejos de las luces y las cámaras, siguen persiguiendo el balón por el puro instinto de la supervivencia o la nostalgia. En el puesto número 10, nos encontramos con un rostro que la afición azulcrema llegó a ver como una promesa sólida, Gil Burón. Hubo un tiempo en que este canterano parecía destinado a adueñarse de la banda derecha en Cuapa. Su proyección era tal que aunque su participación fuera intermitente, su nombre quedó grabado en el plantel campeón de la temporada 2014-2015 y en 2 conquistas de la CONCACAF. El destino incluso le permitió compartir el vestidor con un genio de la talla de Ronaldinho durante su paso por Querétaro, un privilegio que pocos futbolistas en el mundo pueden presumir. Si quieres ayudar a que el viejo México no se olvide, suscríbete. Pero el fútbol profesional es un ecosistema implacable. Tras un paso discreto por León, donde la titularidad se le escapó entre los dedos, el rastro de Burón se perdió para el gran público. Desde el año 2022, su figura ha sido captada vistiendo camisetas de equipos locales en torneos donde el premio es el orgullo del barrio, muy lejos de aquel joven que alguna vez soñó con ser el heredero eterno de la lateral derecha en el Coloso de Santa Úrsula. Apenas un escalón arriba, en el número 9, aparece un nombre que personifica la entrega absoluta y el carisma de una época, Paul Aguilar. Surgido de la cantera de Pachuca, Paul no fue solo un futbolista, fue un símbolo de resistencia en el Club América durante casi una década. Su marca férrea y sus subidas constantes lo llevaron a defender la camiseta nacional en el Mundial de Brasil 2014, donde su estilo aguerrido lo convirtió en un inamovible del esquema tricolor. Sin embargo, los ciclos en los clubes grandes suelen terminar sin previo aviso. Tras su salida del nido en 2021 y un paso fugaz por los Bravos de Juárez, el retiro parecía la opción lógica. Pero para Paul, el campo de juego sigue siendo su hogar. Hoy se le puede ver jugando como talacha en distintos torneos locales, prestando su experiencia mundialista a quien necesite un refuerzo de lujo en el fútbol amateur. Incluso tuvo una aparición especial en la Kings League, demostrando que, de ser una figura estelar en el máximo circuito, hoy prefiere el calor de la cancha llanera por el simple placer de seguir sintiendo el cuero bajo los pies. En el puesto número 8, emerge la figura de un hombre que parecía tener el cielo a su alcance, un jugador cuya velocidad le valió un apodo que hoy suena a ironía, Néstor Calderón. Hubo un tiempo en que el avión despegaba con una fuerza imparable desde el infierno de Toluca, registrando números que hacían soñar a cualquier directiva, con 24 goles y 19 asistencias que lo posicionaban como la joya de la corona del fútbol mexicano. Sin embargo, en este deporte la altitud es traicionera. Tras un fichaje con Pachuca que prometía consolidarlo, su carrera inició un descenso inesperado, perdiendo el protagonismo que sus botines reclamaban. A pesar de un respiro glorioso en Santos Laguna, donde volvió a levantar un trofeo, su paso por el Guadalajara y los Pumas fue apenas una sombra de lo que alguna vez prometió. El destino lo llevó a las canchas de ascenso y hasta a la 4ª división española. Pero hoy, ese motor que parecía inagotable se ha silenciado para los grandes reflectores. A Calderón ya no se le busca en las portadas de los diarios, sino en la Liga Amateur de Fútbol 7
o compitiendo como talacha en el llano, demostrando que incluso los aviones más veloces pueden terminar aterrizando en el polvo de la periferia. Ese mismo polvo parece haber nublado el camino de Daniel El Queco Villalba, quien ocupa el 7º lugar de nuestro recuento. Pocos extranjeros lograron impactar tanto con su estatura y su desequilibrio como lo hizo este argentino al llegar a los Tiburones Rojos del Veracruz. En el puerto, bajo el calor asfixiante del Luis Pirata Fuente, Villalba era el relámpago que iluminaba un estadio donde los goles solían escasear. Su rapidez y su capacidad para fabricar jugadas de la nada lo convirtieron en un ídolo local. Pero la luz de los trópicos suele ser fugaz. Tras su salida del Veracruz, el brillo se fue apagando entre Querétaro y un breve paso por Brasil, hasta que el rastro de su regate se perdió en las categorías inferiores de su natal Argentina. Hoy, aquel joven que maravilló a México se encuentra en la 3ª división argentina, un escenario que se siente pequeño y lejano para quien alguna vez tuvo a una ciudad entera coreando su nombre frente al mar. Llegando al puesto número 6, nos encontramos con una historia de expectativas monumentales que terminaron por disolverse en la bruma de lo cotidiano. Jürgen Damm. Es difícil olvidar el revuelo que causó este joven espigado de los Tuzos del Pachuca, cuya velocidad punta despertó incluso el interés del Borussia Dortmund en Alemania. Eran días donde se hablaba de él como el futuro de la selección, una promesa valorada en $10 millones que Tigres pagó con la esperanza de tener a un jugador de época. Pero el fútbol no solo se trata de correr, sino de llegar, y en más de 150 partidos con los felinos, la producción de Damm se quedó corta ante la magnitud de su costo. Tras una travesía poco afortunada por la MLS con el Atlanta United y un regreso casi invisible con el América y San Luis, el presente de Damm es el testimonio de lo que pudo ser. Actualmente defiende la camiseta de un equipo en la 2ª división de Estados Unidos, jugando en estadios que apenas superan los 5,000 espectadores. De ser la gran apuesta del fútbol nacional a jugar casi en el anonimato, su carrera nos recuerda que la velocidad en la cancha no siempre garantiza una trayectoria ascendente. Cruzar la mitad de la cancha es entrar en los dominios de la inteligencia, un espacio donde el tiempo parece detenerse para aquellos que saben qué hacer con el balón antes de que les llegue a los pies. En el 5º puesto aparece un hombre que dictaba el ritmo de los partidos con la precisión de un relojero, Osvaldo Martínez. El paraguayo no solo llegó a México para cumplir, sino para adueñarse del mediocampo, primero con Monterrey y después alcanzando la cumbre con el Club América. Vestir la camiseta número 10 de las Águilas no es para cualquiera, y Osvaldo lo hizo con una autoridad que se tradujo en 2 títulos de liga y estadísticas que hoy parecen de otro mundo. Era el motor creativo, el hombre de la visión periférica que parecía tener un mapa del estadio en la cabeza. Sin embargo, el implacable paso de las estaciones no perdona ni al más dotado. Tras su salida de Cuapa y un peregrinaje por Santos, Atlas y Querétaro, el destino lo llevó de vuelta a su tierra. Aunque en 2023 colgó los botines de forma profesional, hoy, a sus 39 años, se le ve corriendo en las canchas llaneras de Paraguay. El escenario ha cambiado. Ya no hay túneles de luces ni alfombras verdes perfectas, pero el golpeo de balón de Osvaldo sigue conservando ese sonido seco y elegante que solo los elegidos poseen. Siguiendo esa estela de talento puro, llegamos al 4º lugar, donde habita la memoria de un 10 auténtico, un futbolista que desafió su propia estatura para convertirse en gigante, Luis El Chapo Montes. Hablar de Montes es hablar de la época más gloriosa del León moderno, un mediocampista capaz de poner pases que fracturaban defensas enteras. Su talento lo llevó a heredar la mística camiseta 10 de la selección mexicana, consolidándose como uno de los jugadores más respetados de su generación, a pesar de las lesiones que intentaron frenar su carrera. Con 4 títulos de liga en sus vitrinas y una Copa Oro,
El retiro de Montes en el Everton de Chile fue un susurro comparado con el estruendo de sus mejores años. Hoy, con casi 40 años a cuestas, el Chapo sigue dando cátedra en torneos amateur. Es una imagen poderosa y melancólica a la vez. Ver al hombre que alguna vez manejó los hilos del Tri, moviéndose con la misma cadencia entre jugadores que apenas pueden creer que están compartiendo el pasto con una leyenda viviente. La visión de campo permanece intacta, recordándonos que la calidad no se jubila, solo cambia de código postal. Pero si de garra y presencia física hablamos, el tercer puesto de este recuento le pertenece a un hombre que hizo del gol su lenguaje cotidiano y de la entrega su marca personal. Matías Buzo, el Toro, fue un delantero que no solo anotaba, sino que intimidaba. Un referente que dejó huella profunda en Santos Laguna desde aquel lejano 2003. Su capacidad para aparecer en los momentos más oscuros de un partido lo convirtió en un ídolo en Torreón y más tarde en un delantero eficaz para el América, donde sus casi 30 goles son testimonio de su olfato goleador. Sin embargo, la chispa que encendía los estadios comenzó a perder intensidad mientras deambulaba por clubes como el Atlas o el Cruz Azul, terminando su carrera profesional en la segunda división con los Correcaminos. Lejos de la élite que alguna vez dominó con su potencia, Buzo ha sido captado en los últimos años participando en torneos de fútbol amateur. En esas canchas de barrio, donde la pasión suele desbordarse y los incidentes no son extraños, el Toro sigue peleando cada balón como si todavía estuviera en una final de liga. Es la transformación de un ícono de las multitudes en un futbolista olvidado que hoy juega por el simple y sagrado amor al balón, recordándonos que, para algunos, el final del profesionalismo es solo el inicio de un regreso a las raíces más puras del juego. En el puesto número 2, nos encontramos con el eco de un motor que alguna vez pareció inagotable, un hombre cuya presencia en el mediocampo era sinónimo de orden, sacrificio y una entrega que rayaba en lo épico. José Juan, el Gallito Vázquez. Para entender la magnitud de su caída hacia el anonimato de las canchas de barrio, es necesario cerrar los ojos y recordar aquel 2014, cuando el Gallito no solo era el pulmón del histórico León bicampeón, sino el centinela indiscutible de la selección mexicana en las tierras de Brasil. Su capacidad para morder el pasto, recuperar balones imposibles y distribuirlos con la claridad de un veterano, lo convirtió en un ídolo nacional que se ganó el respeto de propios y extraños por su humildad y su garra. Ese prestigio lo llevó finalmente al Guadalajara, donde su nombre quedó sellado en letras de oro al anotar el gol decisivo en la final contra Tigres en 2017. Un estallido de júbilo que parecía asegurar su lugar en el Olimpo del rebaño sagrado para siempre. Sin embargo, en la cima de la montaña, el aire suele volverse escaso y las tentaciones más pesadas. Las sombras de la falta de profesionalismo y diversas polémicas fuera del terreno de juego comenzaron a tejer un destino distinto para el mediocampista que alguna vez parecía invencible. Su paso por Santos, Toluca y Tijuana ya no tuvo el brillo de antaño. La magia se desvanecía en la misma medida en que el rigor deportivo perdía la batalla frente a las distracciones externas. El hombre que alguna vez contuvo a las potencias mundiales en una Copa del Mundo, hoy ha encontrado un refugio que resulta casi increíble para quienes lo vieron triunfar. A sus 37 años, el Gallito Vázquez sigue recorriendo el verde, pero ahora lo hace bajo el sol inclemente de los torneos amateur, transformado en una de las talachas más cotizadas y costosas del país. En sus propias palabras, llega a cobrar 12,000 pesos por cada partido en el llano, vendiendo los restos de su genio a ligas locales, donde el fútbol se juega por apuestas, por orgullo y por el dinero que se recolecta en las bandas de tierra. Es la imagen cruda de una carrera que pudo haber sido eterna y que hoy se consume en el polvo de una cancha sin gradas, donde su mundialismo
es apenas una anécdota que se cuenta entre tragos de cerveza después del silbatazo final. Pero incluso en esta lista de ausencias notables y destinos truncados, existe una figura que se eleva por encima de las demás, un jugador que no solo fue una pieza útil, sino que se convirtió en el dueño absoluto de las noches más vibrantes en el templo mayor de nuestro fútbol. Nos acercamos al puesto número 1, donde el talento desbordante y una zurda prodigiosa se enfrentan al olvido más absoluto. Michael Arroyo, el ecuatoriano que llegó a México para robarse todas las miradas, representa quizá el contraste más doloroso de este recuento. Arroyo era un futbolista distinto, poseedor de un regate que parecía desafiar las leyes de la física y una personalidad que crecía en la misma medida en que aumentaba la presión de los partidos importantes. Con el Club América, alcanzó una fama que trascendió fronteras, convirtiéndose en el hombre de las finales, el ejecutor de tiros libres que silenciaba estadios enteros y el ídolo que la afición azulcrema poreaba con una devoción casi religiosa. Arroyo no solo jugaba, él retaba al destino con cada cobro de falta. Bajo su mando, las Águilas levantaron 3 títulos, y él se consagró como esa clase de jugador que parece inmune al paso de los años mientras está dentro del área. Sin embargo, tras su partida de Cuapa, el eco de su zurda prodigiosa se fue perdiendo gradualmente en las latitudes del sur. Intentó recuperar su antiguo nivel en el Gremio de Brasil y más tarde en una segunda etapa con el Barcelona de Ecuador, pero el fuego sagrado ya no quemaba con la misma intensidad que en sus noches en el Azteca. Desde el año 2021, la imagen de Michael Arroyo ha vuelto a aparecer en el radar de los aficionados, pero por razones muy distintas a sus hazañas en el máximo circuito. Se le ha visto defendiendo los colores del club espartano CFC en canchas de tierra pura, rodeado de cercas de alambre y público de a pie que observa con incredulidad cómo aquel hombre que alguna vez caminó sobre el césped más sagrado del continente, hoy corre entre nubes de polvo. Secretos del Viejo México existe para que nuestra historia no se olvide. Suscríbete. Esta realidad es el testimonio final de que el fútbol es un amante caprichoso, que un día te corona frente a millones y al otro te entrega al silencio de la periferia. Ver a Arroyo en este entorno es presenciar el ocaso de un genio, que, a pesar de haber tenido el mundo a sus pies, hoy busca en el llano el último refugio para su talento herido. Así cerramos este recuento de gigantes que hoy habitan en los márgenes del olvido. El fútbol llanero es, en muchos sentidos, el cementerio de los elefantes de nuestro deporte, pero también es el santuario de quienes no saben o no pueden vivir sin el contacto del balón. Ver a mundialistas, campeones y referentes históricos desgastando sus últimos botines en canchas sin pasto nos provoca una nostalgia profunda. Es el recordatorio de que la gloria es un estado transitorio, una ráfaga de viento que se apaga cuando menos lo esperamos. Estos 10 futbolistas nos enseñan que aunque los reflectores se muevan hacia nuevas promesas y las grandes aficiones olviden sus nombres, el juego siempre encuentra una manera de continuar, aunque sea sobre la tierra endurecida de un domingo cualquiera en el barrio. Cuéntanos en los comentarios qué futbolista te sorprendió más encontrar en este recuento, o si conoces a otra leyenda que hoy gaste sus días en las ligas de Talacha. Deja tu me gusta para que sigamos rescatando estas crónicas y suscríbete para seguir viajando juntos por la memoria de nuestro fútbol. Nos vemos en la próxima.